Volar sobre el corazón de Vizcaya es descubrir una tierra de suaves ondulaciones verdes, en la que la marea penetra por sus rías hasta el fondo de los valles. Es saltar entre torres de iglesias, castillos, pueblos antiguos y montes triangulares, para acabar siempre regresando a la ribera de un mar que llena el aire de humedad y salitre. En Sondica, al pie de esta torre con perfil de ave rapaz, esperamos turno para poder despegar e iniciar uno de los vuelos más cortos de toda nuestra aventura aérea. Nos movemos con precaución en medio del tráfico incesante de aeronaves del aeropuerto de Loiu. Una inmensa superficie de cemento, dominada por la silueta blanca y picuda de la paloma, la puerta de entrada o salida de más de 2,5 millones de viajeros cada año. La pista de despegue ha ocupado el centro de la única llanura existente en todo el territorio de Vizcaya, el Valle del Chorierri. Siempre ha sido así. Desde que a finales del siglo XIX, Bilbao comenzó a crecer descontroladamente y chocó contra las paredes de sus montes, supo que todas sus instalaciones modernas, las que requerían de grandes superficies libres, tendrían que colonizar las campas de los caseríos que se extendían entre Leioa y Lezama. Así surgió la universidad. Y mucho antes, el propio cementerio de Vista Alegre, al que los bilbaínos traían a descansar a sus muertos montados en el tren. Así se edificó también el colosal seminario de Derio, fruto de una época en la que el País Vasco exportaba sacerdotes para evangelizar medio mundo. Durante siglos, no había existido en todo el valle ningún edificio que pudiese rivalizar con la Torre de los Zamudio, la casa de un clan guerrero que dominaba toda la comarca con su imperio del terror. Si el señor de Zamudio hoy saliera de su tumba, se frotaría los ojos maravillado ante los prodigios que han florecido en los campos que antes solía recorrer a caballo. Edificios de formas y colores sorprendentes, de materiales insólitos, en cuyo interior habitan las brujas y magos de la tecnología moderna. Metros más al este, en la vecina Lezama, los prados convertidos en campos de una extraña batalla, en la que el honor no se gana con espadas y armaduras, sino corriendo en calzones detrás de una bola de cuero.
proteger a los campesinos de los asaltos de los feroces zamudianos, se fundó en el siglo XIV la villa de Larrabetzu. Aunque los labradores preferían seguir viniendo a su vieja parroquia de Goicolegea, en la que al mismísimo rey Fernando el Católico le obligaron a entrar arrodillado cuando atravesó por estos valles para ir a jurar los fueros a Guernica. Cuanto más nos adentramos en el corazón de Vizcaya, más profundamente retrocedemos en los pasos de la historia. Subiendo al collado de Zarandoa, sabemos que hemos dado un salto atrás en el tiempo de un milenio, la edad de las misteriosas ventanas de piedra de la ermita de San Salvador. Y ascendiendo hacia la cima de Gaztelumendi, buscamos sin éxito las huellas de una fortaleza desaparecida, de la que solo queda el nombre. Ese rectángulo oscuro en la roca es la tumba que excavó en estas peñas de Achispe hace 1000 años, un eremita del que ni siquiera sabemos su nombre. Excavó su propia tumba, que ahora, llena de agua en invierno, sirve de abrevadero a los zorros. No sabemos si entonces existía ya Fica, aunque hoy es una aldea floreciente que domina desde el campanario de su iglesia de San Martín toda la cabecera del río Oca-Butrón, y que acoge cada vez a más vecinos que quieren escapar del agobio de la ciudad. Gámiz comparte suerte con su vecino Fica, con el que se ha unido para formar un único pueblo. Aunque cada uno mantenga todavía por separado sus tabernas, su iglesia e incluso a sus difuntos. Colina abajo, separada del pueblo y custodiando un pequeño vado, encontramos la Torre de Ugarte, la primera de una serie de fortalezas familiares que jalonan el valle hasta su desembocadura, testigos de un tiempo en que los señores de la guerra dominaban la comarca de Uribe. Las familias acomodadas del presente no viven lejos, pero ya no practican el arte de la guerra como oficio, sino otros entretenimientos más pacíficos y relajados. Las laderas de Laucariz, en la cara norte del monte Berreaga, que ya era un pueblo amurallado antes de que llegaran los romanos, ha surgido en apenas 20 años un mosaico de adosados y villas con jardines, en un lugar en el que hasta entonces nadie había querido ir a habitar, por excesivamente húmedo y sombrío.
que nació como un simple pueblo de campesinos asustados, ha crecido hasta convertirse en la capital natural de la comarca, aprovechándose de la amplitud excepcional de su emplazamiento, el valle más abierto de toda Vizcaya. Aquí mandaron los Villela, que tras haber dominado al pueblo durante 4 siglos, aún tuvieron fuerzas para transformar su viejo torreón en un palacio romántico. La pequeña Munguía tuvo 2 iglesias que casi se tocaban, una para los burgueses y otra para los aldeanos. Esta, la de Santa María, se arruinó hasta quedar reducida a una simple plazoleta. Las casas y fábricas de Munguía han absorbido ya casi al centenario caserío Landecho, el patriarca de los caseríos de Vizcaya. Volamos en línea recta sobre la colina de Gatica, buscando las últimas curvas del río. Y tras una loma aparece de pronto la sorpresa. El castillo de Butrón. Aquí estuvo la pequeña fortaleza medieval de los Butrón, pero estas torres y almenas inexpugnables que ahora vemos nada tienen que ver con antiguas batallas y guerreros, sino con la fantasía romántica de su último propietario, el marqués de la Torrecilla, que lo mandó construir a fines del siglo XIX. El río servía de foso natural al castillo, un río que aquí es Yarría, por la que sube la marea hasta hace bien poco cargada de angulas. El último meandro del Oca Butrón, colonizado por casas variopintas, era hasta hace no mucho un paraíso escondido de fértiles huertas, estrechas y alargadas. Y ahora, desde la altura, nos recuerda una gran tarta dividida en apetecibles porciones. Hemos virado el rumbo hacia el este y recorriendo las laderas del monte Jata, descubrimos la solitaria ermita románica de Zuméchaga con el caserío de sus guardianes. Solo esta soledad y olvido explica que haya podido mantenerse milagrosamente intacta hasta nuestros días. Desde el Jata pasamos con facilidad a las faldas del Soyube y a sus pies, en la vega de Soyeche, bordeamos el recinto militar del Regimiento de Infantería Garellano, que se instaló aquí en 1981, después de que se quedaran pequeños sus cuarteles del centro de Bilbao. Este es ya su tercer emplazamiento en Vizcaya y la primera vez que está a campo abierto, ya que empezó asentándose en la antigua aduana de Orduña. Desde el valle hemos ascendido por Mandalúniz
hacia la vieja ermita de San Cristóbal, un mirador natural sobre toda la comarca de Uribe. Desde aquí queda al alcance de la mano el pueblo del Líbano de Arrieta, con el campanario de San Martín, la iglesia más alta del valle, erguido como un mástil en el centro de la plaza. Más antigua y más vieja es San Salvador de Frúniz, agazapada en una vaguada, escondida incluso de sus propios feligreses. Asaltos. Por encima de una sucesión inacabable de collados y rellanos, nos acercamos a la cuenca de Urdaibai, que tiene a San Pedro del Humo como faro y vigía de la zona. A sus pies, respira tranquila Guernica. Volar tan cerca de Guernica, distinguiendo a la gente asomada a las ventanas y paseando por las aceras, nos evoca de inmediato otro vuelo, el del 26 de abril de 1937, cuando descendiendo sobre esta misma calle 3 escuadrillas de aviones Junker de la Legión Cóndor alemana dejaron caer 50 toneladas de explosivos sobre la ciudad. Durante más de 3 horas siguieron bombardeando, una y otra vez, escoltados por la aviación legionaria italiana, 50 aparatos saturando de bombas una ciudad sin defensas. Era, como en nuestro vuelo, un lunes de mercado y unas 200 personas fueron asesinadas. Solo se salvó la parte alta de la ciudad, la casa de juntas, el árbol y la iglesia de Santa María. Y en la zona baja, las fábricas de armas. Un canal abierto entre las marismas nos conduce a Cortezubi, un islote rocoso a salvo de las mareas. Los caminos del agua nos llevan entre juncos y carrizales hasta la insólita torre de Arteaga. Un capricho francés del siglo XIX que el emperador Napoleón III regaló a las juntas de Guernica en agradecimiento por haberle nombrado hijo originario de Vizcaya. Pasamos rozando el último molino de marea de las Rías Vascas, testigo de un tiempo en que los labradores cerraban con munas y ribazos
las marismas para ganar un pedazo de tierra. Pero el estuario de Urdaibai no ha cambiado mucho. Aunque desde hace 500 años se vino exigiendo que se canalizase y que se construyeran muelles en sus riberas para hacer de Guernica un gran puerto interior, como Bilbao. Afortunadamente este sigue siendo uno de los últimos paisajes de Euskal Herria en los que la naturaleza aún no ha sido humillada, un lugar de sosiego para los anfibios y las aves acuáticas y una reserva de armonía natural para las gentes. En una de sus riberas se alza una montaña piramidal que hace 30.000 años sirvió de hogar a los primeros cazadores y mariscadores de Urdaibai. Es la cueva de Santimamiñe. Y sobre ella, la cima de San Miguel de Ereñózar, antiguo monasterio y castillo inexpugnable, hoy reducido a una humilde ermita que todo lo domina desde su extraordinaria altura. Sin alejarse mucho de la cueva, tal vez alguno de los nietos del clan de cromañones que habitaba en Santimamiñe terminó instalándose como agricultor en el recóndito valle de Oma, donde a primera vista las cosas no parecen haber cambiado mucho desde hace 500 años. Aquí sigue fluyendo el agua de la vieja ferrería y se conservan en su sitio los antiguos caseríos, e incluso alguno de sus nuevos vecinos parece haber heredado el talento de los primitivos artistas del Paleolítico. De una estrecha terraza que ciñe la ladera del monte Yunchar, se extiende Navarniz y sus barriadas de caseríos, formando una cadeneta que corre desde Ereño a Narea, dominada por la poderosa mole de Santa María de Grostiza. Quien de verdad dominó durante siglos estos valles fue un pueblo ya extinguido y olvidado, que habitaba en la cima del monte Yunchar, por donde hoy trotan estos caballos salvajes, y todavía podemos ver la doble muralla que los protegía. Descendemos ya a buscar nuestro último valle, el estrecho cauce del río Lea, que baja encajonado desde Oiz, paralelo a la estrecha calle principal de Aulestia. Su recorrido hasta el mar es breve, pero por el camino
este río aún tuvo tiempo de servir de campo de experimentación. En su lecho se construyó un sorprendente conjunto de presas y diques que alimentaron algunas de las mejores ferrerías vascas. Aguas abajo, junto a las ruinas del antiguo hospital, los colores chillones de las barcas de las fiestas volcados sobre la hierba nos anuncian que estamos llegando a Lekeitio. Al girar el último meandro, solo nos queda despedir al Palacio de Zubieta, la casa más bella de Vizcaya. Antes de salir definitivamente al mar.